bien de estudios a los que hemos llamado doctrina sin tapujos, trata precisamente no de desmentir, porque no es una lucha doctrinal entre la iglesia y otros grupos eclesiásticos, sino más bien de afirmar las bases de lo que sabemos en la palabra de Dios, cimentarnos en la palabra, no tanto en lo que aprendimos, lo que me dijeron, lo que me contaron o lo que me enseñaron, sino lo que dice la palabra del Señor. Entonces, para dar énfasis sobre esto, yo quiero responder la pregunta que nos mandaron por el chat y retomando el último tema que hablamos de la cena del Señor, que dice que es tomar la cena indignamente. Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida, escuchando ese pasaje que enseña el apóstol Pablo. De hecho, es el único apóstol que toca ese tema, solo el apóstol Pablo, y solo se lo habla a la iglesia de Corinto. Entonces es sumamente importante que entendamos de qué se trata. Entonces vamos por favor al libro de Primera de Corintios, capítulo 11. Yo me voy a basar en la Reina Valera, que es la que la mayoría tiene. Usted puede usarlo en la versión que usted tenga a mano. Primera de Corintios, capítulo 11, versos del 28 en adelante. 27 es donde aparece la palabra clave. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Qué lástima que Pablo no termina esta carta con esas demás cosas que tenía que hablar con los corintios, porque posiblemente nos serían de mucha más luz. El pasaje no es tan complejo en sí mismo si lo abarcamos desde el punto de vista de lo que indigno significa. Ahora, si usted une el versículo 27 con el versículo 33, se va a dar cuenta específicamente de a qué se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice indigno. Dice el verso 27: cualquiera que come este pan o esta copa, la bebe indignamente, será culpado del cuerpo. Dice el 33: así que, hermanos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es desmentir el tema o el concepto de que hay alguien digno de tomar la cena. Nadie es digno delante de Dios a no ser por la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros tiene culpa expiada per se o por sí mismo. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir: por mi condición humana, yo soy digno de tomar la cena. Porque todo lo que tenemos es por obra y gracia del Espíritu Santo en nosotros, y no es sino a través de Cristo Jesús y el sacrificio en la cruz que nosotros nos volvemos dignos. Es decir, somos dignos si estamos en Él. Si estamos fuera de Él, no somos dignos, ni siquiera somos merecedores de la gracia de Dios. Mas sin embargo, a través de Cristo nos volvemos dignos. Cristo es el que nos hace dignos. Entonces, la palabra dignidad no es algo que nosotros producimos en nosotros o por nosotros, sino es algo que Dios nos da a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, esa redención es la que nos da santidad, es la que nos da dignidad. Usted y yo somos dignos porque Cristo nos hace dignos. Entonces, para yo ser digno delante del Señor, yo necesariamente, sí o sí, necesito estar en Cristo.
Estar en Cristo es una condición en base a la decisión que yo tomé de vivir una vida separada y guardada para Él. Nadie en el mundo que no conoce a Cristo puede decir que está en Cristo. Ese dicho o ese refrán popular de que Dios es amor y que todos somos hijos de Dios, eso no es verdad, no es cierto. Todos somos creación de Dios, pero dignos de ser llamados hijos de Dios. Esa autorización para decir soy hijo de Dios depende de si yo he o no recibido esa redención, ese plan de salvación en mí, y me muevo a través de ese plan redentivo y entonces me convierto en un hijo de Dios. ¿Ok? Y dice el apóstol Pablo más adelante, coheredero juntamente con Cristo de todas sus riquezas en gloria. Entonces, esta dignidad tenemos que verla fríamente desde el concepto. Ninguno de nosotros es digno por sí mismo de tomar la cena, pero cuando hablamos de indignamente, no estamos hablando de la condición del alma de las personas, sino que estamos hablando de la forma en la cual se están haciendo las cosas. Voy a explicarlo para que no haya dudas. Lo que pasaba en la iglesia de Corinto es que, como toda iglesia basada o con énfasis en la forma tradicional romana de actuar, los festines que ahí se hacían eran para algarabía, eran para un jolgorio. Es como decir nosotros una parrillada, ese tema normal. La gente se reúne para tener un buen momento, pero tomaban la cena del Señor en medio, o al final o al principio. En algún momento hacían una pausa y tomaban la cena del Señor ahí. Pero ¿qué estaba sucediendo? Que el tomar la cena se había convertido en parte de la fiesta, de esa celebración, y había perdido su énfasis. Y no solo eso, sino que a esas celebraciones o esas reuniones que se hacía, se invitaba a personas que no pertenecían al cuerpo de Cristo. Entonces, esa reunión no tenía un ordenamiento espiritual, no tenía carácter espiritual, sino que era como que usted llame a toda la familia suya, ahora en diciembre, haga una carne asada, y usted llama no solo a los que conocen del Señor, sino a los que no conocen del Señor, y estando todos ahí, usted decide que va a tomar la cena, y que toda la familia va a tomar la cena. Entonces, aquellos que están en ese lugar, tomando la cena, sin haber entendido de qué se trata esto, que representa el cuerpo, el pan, que representa el vino, son los que están tomando la copa indignamente. Y cuando dice, porque esto se lo dice a la iglesia, algunos están tomando la copa indignamente, algunos no están entendiendo que esto no es para venir a atracarse de pan y a tomar el vino que les da la gana, sino que esto es un momento de reflexión donde recordamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero empezaban a comer y era tanto el desorden, y comían y bebían y comían y bebían, y la cena, y se tomaban esto y se comían esto y seguía otra vez. Entonces, por eso es que Pablo se ve obligado a poner un alto en la iglesia de Corinto, porque era una iglesia muy bonita, muy amada, tenía mucho amor, tenía muchas cosas lindas, muy buenas acciones, pero era muy desordenada doctrinalmente hablando. Entonces, por eso es que Pablo habla a la iglesia y les dice, no tomen esto sin entender. Y es Pablo claramente el que dice, porque no están discerniendo, no están comprendiendo, no están poniendo como un punto relevante lo que esto significa. No es un rito, no es que cada vez que nos reunimos vamos a tomar la cena y tomamos la cena. No, no se trata de eso, porque se vuelve un rito vacío. Es cuando usted toma la cena, estás comprendiendo que estás hablando y recordando la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y esto no tiene que ver con condición de pecado, porque dice la Escritura, lo vimos el miércoles anterior, que todos pecamos. Dice la palabra del Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y más adelante dice la palabra
que aquel que diga que no tiene pecado hace mentiroso a Cristo, porque todos pecamos. Pablo decía, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero eso hago. Es decir, si Pablo mismo que está diciendo esto dice yo peco, y es el que está enseñando el punto doctrinal, y él dice yo peco, y ese yo peco hacía a Pablo indigno delante de Dios. No. Ahora, hay que hacer un paréntesis aquí, porque dentro de la pregunta que nos hicieron salía algunas ¿cómo se llama? Señalamientos importantes. Porque dentro de la pregunta decía, es que hay pecados como la fornicación, como el adulterio, como cuando usted y yo le ponemos nombre al pecado, entramos en condenación y automáticamente nos damos por eximidos de lo que estamos señalando. Cuando usted señala y le pone nombre al pecado, usted deja de ver el pecado como un grueso, como algo grande, porque para Dios no hay pecado y pecado y pecado. Para Dios pecado es pecado. ¿Me doy a entender? Nosotros somos los que por nuestra condición decimos, no, es que no es lo mismo el que miente que el que roba, o no es lo mismo el que dice algo que el que adulteró. Es que el que adulteró, ese sí es un pecado, o el que mató a alguien me explico, nosotros somos los que le ponemos valor al pecado, y eso viene a través de ¿qué? De la religión. ¿Dónde nace eso? En el seno de la iglesia, que le pone un precio al perdón del pecado. La indulgencia. Y ahí es donde se nos nota el hueso colorado que llevamos evangélico adentro. Porque Cristo en ningún momento señaló un pecado más que otro. Solo uno dijo no tiene perdón, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. De ahí en adelante a todos los puso parejitos. Todos. Jesús no dijo, es que el que peca con esto le va feísimo, y el que peca con otro mejor ni se me arrime, ni venga, porque no, Jesús no habló de esa forma. Solo señaló uno, blasfemia contra el Espíritu Santo, y dijo, y el que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Ese no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Palabras de Jesús, no son mías. Pero conforme la iglesia va madurando, va creciendo y van pasando los años, corrientes religiosas van surgiendo, y de las profundidades del conocimiento religioso se le empieza a poner un precio al pecado. Entonces, usted adulteró, qué pena, eso vale 3 vacas. Si usted no tiene 3 vacas, yo no lo absuelvo del pecado. ¿Ha escuchado usted la palabra absolución de pecado? Ahora es más barato porque son como 3 Ave Marías y unos cuantos Padre Nuestros, ¿verdad? Pero antes no, antes eran los Ave Marías, el Padre Nuestro y 3 vacas. Entonces, ¿a cuánto equivalen 3 vacas hoy? Resultaba que solamente un cierto grupo social tenía acceso al perdón, y la iglesia se hacía cada vez más poderosa. ¿De dónde cree usted que se obtuvo el dinero para pintar la Capilla Sixtina? Si no fue de las indulgencias. ¿Me explico? Estoy llevando al origen de muchas cosas. ¿Dónde nace el tamaño del pecado? Si Jesús, a sus pies llegó la mujer adúltera. ¿Y qué le dijeron los religiosos? Señalaron el pecado. Es que esta mujer fue encontrada en el acto del adulterio. Ok. Le pusieron nombre en el acto del adulterio. Y venían todos armados con piedras. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Y Jesús, calmado, tranquilo, haciendo la pausa, y dice, a estos aquí me los apeo yo. Pérez y verá. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Toma la máxima del nombre de pecado que le habían llevado porque se habían escandalizado. Es que adulteró. Y como es adulterio, es que no es lo mismo mentir que adulterar, Jesús. O sea, eres rabino, tú sabes de estas cosas, eres maestro de la ley. No es lo mismo mentir que adulterar. Por eso a esta la tenemos que apedrear. ¿Qué hace Jesús? Le baja el tono y pone al pecado en el lugar donde tiene que estar el pecado. Y le dice, si alguno de ustedes está libre de pecado, no dijo de adulterio.
Hay que leer la Biblia como está escrita. La palabra no dice, si alguno está libre de adulterio, entonces no dice, si alguno está libre de pecado. Y ahí los que habían mentido, los que habían engañado, los que habían tenido pensamientos incorrectos, tuvieron que tomar sus piedras y bajarlas. ¿Por qué? Porque no es que se llame adulterio, no es que se llame fornicación, es que se llama pecado. Y el pecado es lo que me separa de Dios. Lo que yo haga es diferente. ¿Me explico? Es la fruta del árbol. Y yo, o un adulterio, o una fornicación, o una mentira, o un robo, o cualquier otra situación, ¿me doy a entender? Pero ni uno es más que el otro. Porque cuando hay arrepentimiento genuino, todos tienen acceso a perdón. Es que uno dice, ¿cómo este asesinó? ¿Y cómo este no tiene perdón de Dios? ¿Quién soy yo para medir quién tiene perdón de Dios y quién no? Yo no puedo señalar eso. No está en mi haber señalar el pecado. La consecuencia del pecado me seguirá donde quiera que yo vaya. Debo tenerlo claro. Y hay consecuencias que se debe pagar por ese pecado. Pero el perdón de Dios es para todos. Somos nosotros los que, de una forma muy religiosa, señalamos a otros y decimos, este sí tiene perdón, este no tiene perdón, este sí tiene perdón, este no tiene perdón. Y hacemos las veces de Dios, juzgando y señalando. Y es muy duro, es muy difícil, esto es muy complejo, mis amados. Pero es un factor impuesto por la tradición, impuesto por la religión. Entonces, cuando vemos un pasaje como este, inmediatamente decimos, es que si la gente toma la cena indignamente, entonces tienen problemas con Dios. Ajá, ok, y comenzamos a pensar, ¿y qué es tomar la cena indignamente? Seguro está en pecado. Todos están en pecado, mi hermano. Nadie al tomar la cena está limpio de pecado. Todos tienen un pecado. Pero cuando yo señalo el pecado, y cuando yo le pongo énfasis a lo que digno o indigno a mi parecer significa, entonces yo empiezo a justificar el por qué hay gente que no la toma. Y comienzo a caminar en condenación. En ningún lugar de la Escritura, Jesús, no el apóstol Pablo, Jesús. Hay veces que la gente cree que Pablo tiene discursos más importantes que Jesús. Nadie tiene discursos más grandes que Jesús. Lo que Jesús dijo es lo que es. Y Pablo, Pedro, Santiago y todos los demás van a tener que sujetarse a lo que Jesús dijo, porque la voz máxima es Dios hablando. Si Pablo no entra en esa línea y no se sujeta a Jesús, lo que Pablo dice no se puede tomar en cuenta. Prima lo que dice Jesús. Tenemos que entender eso. Hay gente que las palabras de Jesús no las conoce, pero se sabe todas las epístolas de Pablo. Es que como Pablo dijo, ¿y qué dice Jesús sobre esto? Yo no sé, pues que yo leo a Pablo porque Pablo está en todas. No. Jesús es la piedra angular, dice, sobre la cual está cimentada todo el edificio. Y Jesús en ningún momento habló de pecado en la cena. Es más, déjeme preguntarle algo. ¿Estaba o no estaba Judas en la cena? ¿Tomó o no tomó la cena? ¿Digna o indignamente? Ahí entra la religión. Porque decimos, no hombre, este es un traidor. Claro que la tomó indignamente, ya tenía todo arreglado, ya lo había vendido. Lo que faltaba era que le dieran la plata. Y Jesús tomó la cena con Judas ahí a la par. Es más, con el que lo iba a negar 3 veces, que era Pedro. Es más, con todos los que lo iban a dejar botado, porque ninguno se quedó, todos lo dejaron, lo abandonaron. ¿Cuál de ellos era digno de estar con Jesús en esa mesa? Porque no es por dignidad humana. ¿Me explico? Ahora, el no entender esto es no entender el origen de Pesaj, que es el origen de la cena del Señor, que no se llama la cena del Señor. Que esté escrito la cena del Señor en la Reina Valera es porque la traducción católica le puso ese nombre. Pero la festividad que estaban celebrando, lo vimos el miércoles anterior, es Pesaj, Pascua. ¿Cómo se llama? Pascua, Pesaj. No, se llama la cena del Señor. ¿De dónde sacan que se llama la cena del Señor? Me estoy dando a entender. Aquí es donde se choca con la
con la tradición, porque siempre es que no es la cena del Señor, no, es que es ese momento especial, sí, pero es que no se llama la cena del Señor. ¿Por qué se le puso la cena del Señor? Porque fue un momento dentro de la celebración de Pesaj, de la cena de Pesaj, donde Jesús toma el pan, toma el vino y hace un paréntesis y dice, vamos a hacer un nuevo pacto. Entonces, por lo que estaban haciendo, que era una cena, la cena de Pesaj, entonces ahora ya no le quitan la cena de Pesaj. ¿Por qué? Acuérdese de esto. La tradición católica enseña que los judíos mataron a Jesús. Entonces, todo aquello que tenga similitudes del judaísmo, tenemos que extirparlo, porque ellos mataron a Jesús. Por eso es que ellos toman Pesaj y lo quitan y dicen, no, es la cena del Señor. Ah, el nuevo mandamiento es la cena, sí, es la cena del Señor. ¿Dónde dice Jesús si le cambiaras el nombre a lo que estamos haciendo? Dice, y estando reunidos para la festividad de la Pascua, el Señor les dice, vayan y entren a la ciudad, busquen un pollino, un burrito que nadie se había montado sobre él. Si alguien les pregunta por qué lo están desatando, dígales, es que el Señor lo necesita, tráigamelo, me meto a la ciudad y vamos a celebrar Pesaj. ¿Qué iban a celebrar? La cena del Señor. ¿Cuál cena del Señor? Pesaj, Pesaj, Pesaj. Pero nos han heredado incluso el malestar con las cosas hebreas, el malestar con esas cosas judías. Porque vea qué interesante lo que le voy a decir. Somos muy buenos para decir que la música que se debe tocar en la iglesia es la música davídica. Tan, 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 tan. La música esa, ¿verdad? Que nos enseñaban. Y la danza hebrea, ¿cierto o no? La danza hebrea. ¿Y los trajes cómo son los trajes? Mire, hasta se ponen un efod aquí, algunas, con las 12 cositas, las 12 piedritas y todo. O sea, como que si fueran el sumo sacerdote. ¿El sumo sacerdote qué? No me venga con judaísmos, entonces quítese esa ropa. ¿Me voy a entender? No me venga con... Entonces deje de estar sonando el shofar en la iglesia si usted no sabe lo que significa sonar un shofar en el hebreo. Porque la gente es buena para agarrar la corneta y papá, papá, papá. Si quiere sonar la corneta, vaya, cómprese una bubucela y se va al estadio. Pero la iglesia no es un lugar para estar sonando la corneta. Me estoy dando a entender, estoy siendo muy fuerte con esto. Porque somos muy de modas. Ay, sí, el shofar. Y cuando suena el shofar, es que yo siento el shofar. Y no tienen la menor idea ni de los toques, ni de los tiempos, ni de lo que espiritualmente está afectando cada vez que toca el shofar. Porque no es cuando, es que el culto se siente tan rico. Ay, toques el shofar. Es que no funciona así, amados. El shofar es un instrumento específico que se toca en momentos específicos. Y hay una fiesta, Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. En ese momento se toca. Pero no me venga a hablar de las fiestas del Señor, pues porque yo toco la trompeta cuando yo quiera. Tóquela cuando quiera, pero no en la iglesia. Me doy a entender. Y usted oye gente hoy que dice, es que yo tengo el ministerio de tocar el shofar. Jesús de la gloria, bendito santo es el Señor. ¿De dónde sacan esos ministerios, mi amado? ¿De dónde sacan? Del desconocimiento. No existe un ministerio de toque del shofar. Mire, me vengo de agarrar con la doña, pero con el shofar bien pegado en la trompa. Me fui y me hice un negocio bien fraudulento, pero tengo que tocar porque yo soy el ministro del shofar en la iglesia. Ministro del shofar. Hágale usted números a eso. Ministro del shofar. Con esto le digo todo. Solamente el sacerdote podía tocar el shofar en la festividad. Y aquí todo el mundo ahí, si tiene aire, suénelo. Practican con un tubo de PVC. Porque para tocar el shofar se ocupa, ¿verdad, Fabi? Para tocar el shofar se ocupa tener aire. No es cualquiera el que lo toca bien tocado. Amado, cualquiera. Usted los ve, hay un congreso profético y usted ve como 4 señoras que andan con un coso ahí envuelto, un shofar, y dice, esta va a sonar el cuerno en cualquier momento. Que es que la adoración se puso medio intensa y cuando usted le oye es que le hacen a la par. ¡Pupú! Jesús bendito.
Y no le voy a decir que no. Uno siente escalofríos santos en ese momento. Uno siente que le sube y le baja, mi hermano. Pero no tienen discernimiento del por qué el shofar existe y de cuándo se toca. Porque no queremos nada con lo judío. Déjeme decirle algo, porque este es un tema que ya tengo preparado y creo que es tiempo de volverlo a traer. Las festividades del Señor, las fiestas del Señor. Ninguna de las 7 festividades del Señor son judías, son del Señor. Ninguna es judía, son del Señor, que se los entregó al pueblo de Israel. Es diferente, pero no son judías. ¿Cuándo le entrega el Señor las festividades a la iglesia? Al pueblo. Cuando están en el desierto, recién entregados los 10 mandamientos. No había judíos, no existía. No había religión, no había religión judía. ¿De dónde sacan que es de los judíos? ¿Se da usted cuenta, mi hermano, solo con estas pequeñas cosas que le estoy diciendo, cómo nos han desencajado de algunas cosas? Todas y cada una de las festividades habla del Mesías, habla de Jesús, habla de la venida y el cumplimiento de esos tiempos de venida. Y solo hay 3 que no se han cumplido todavía. Jesús cumplió Pesaj, Jesús cumplió, Pascua, Jesús cumplió la fiesta de las primicias, Jesús cumplió la fiesta de los panes sin levadura, Jesús cumplió la fiesta de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. Pero no se ha cumplido la fiesta de las trompetas. No se ha cumplido la fiesta de los tabernáculos. Hay fiestas que no se han cumplido. ¿Por qué? Porque se cumplirán cuando Él venga por segunda vez. Por eso es que es un estatuto perpetuo. Pero eso lo veremos después. ¿Qué tiene que ver eso con esto? Tiene que ver todo, porque es origen. Entonces, ¿cómo le voy a llamar? Y a ver, por favor, no me entienda mal. No es que no se le pueda llamar cena del Señor. Llámele cena del Señor. ¿Cuál es el problema? Eso es como que nos pongamos a decir que es que Jesús se llama Yeshua. Y otro dice que no, que se llama Jesús. Y otro dice que no, que es que el nombre de Dios no es Dios, es Jehová o Yahweh, o que Jehová, o que hay cosas donde no hay que entrar en discusión, mi hermano, mi amado. Tanto entiende el que le dicen Juan como le dicen John. ¿Me explico? A veces nos volvemos demasiado sensibles con algunas cosas. ¿Le quiere llamar Pesaj? Es el nombre hebreo, es el nombre que le dio el Señor, porque tiene un significado. ¿Le quiere llamar la cena del Señor? No tenga cuidado con eso, la cena del Señor está bien. Lo importante es que yo entienda el concepto de lo que estoy celebrando y cómo lo estoy celebrando. Yo no tengo que hacer un ritual. Oiga esto, no tengo que hacer un ritual para presentarme delante del Señor y decir, ahora sí soy digno. Si usted quiere y necesita ponerse a cuentas con Dios, hágalo. Creo que es responsabilidad de cada uno, maduramente, como cristianos, saber que cuando yo voy a hacer algo, es más, ni siquiera debo, vea esto que le voy a decir, va a sonar un poquito crujiente. Yo no debo estarme preparando, o no debería, cambio la expresión, no debería estarme preparando para hacer algunas celebraciones del Señor. Yo debiera estar preparado siempre. ¿Por qué? Porque soy el templo del Espíritu Santo. Porque soy el portador de la gloria de Dios. Porque he sido lavado por la sangre del Cordero. Porque las cosas viejas pasaron y todas ya ahora son hechas nuevas. ¿Me doy a entender? Es decir, como portador de la gloria, yo debería estar viviendo hoy en una dimensión distinta al resto. No debería estarme preocupando por el pecado, que sé que siempre va a estar ahí. Debería estarme preocupando por ir un nivel cada vez más alto para llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sometiendo todo pensamiento, llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Ese es mi trabajo. Yo no tengo que prepararme, es que viene la cena. Anunciaron que la cena va a ser el viernes, Dios mío, el viernes. El viernes me meto en ayuno, y de lunes a jueves paso en un puro despelote. Pero el viernes me meto en ayuno. Eso es ser uno muy religioso, mi hermano. Es ser uno muy fariseo y muy falto de temor de Dios. Por eso es que hay gente que como no le dio tiempo de arrepentirse, entonces vienen a la cena, no, es que yo no la puedo tomar.
Pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? No, aquí yo con Dios. La condenación los tiene sumidos porque no entienden lo que significa la cena del Señor. No entienden que Dios no está señalando su pecado. Lo que Dios les está diciendo es: celébreme, celébreme, celebre el sacrificio, porque a través de ese sacrificio usted puede recibir el perdón. Si no lo quiere recibir, no es culpa mía, yo hice lo que yo tenía que hacer. Usted tiene que recibir el perdón. Es una celebración de la nueva vida en Cristo. Eso es Pesaj, eso es la cena del Señor, la celebración de nuestra nueva vida en Cristo a través del sacrificio, lo que Cristo Jesús hizo. Por eso Jesús dice: hagan esto en memoria de mí siempre, siempre. Y aquí entran los parámetros de la religiosidad. Cuando nosotros decimos: es que tenemos que celebrar la cena cada mes, ¿dónde dice eso la Escritura? ¿Dónde dice que es cada mes? ¿O dónde dice que es cada semana? Es más, ¿dónde dice que es con vino blanco o con vino rojo? Es que si vamos a hilar delgado, podemos hilar demasiado fino. No dice que estaban en la celebración de Pesaj. Entonces, yendo al origen, si dice que estaban en la celebración de Pesaj, ¿cuándo hay que celebrarlo? Si nos vamos a lo que está celebrando Jesús. Pero cuando escuchamos estas cosas, inmediatamente viene todo el cúmulo de enseñanzas religiosas tradicionales que nos golpean y nos dicen: pero ¿cómo te vas a meter en eso del judaísmo? ¿Ves? Automáticamente nos golpeamos contra ese muro, nos damos así durísimo contra ese muro, y entonces dejamos el principio explícito en la Escritura para comenzar a pensar en lo que a mí me enseñaron y a defender lo que a mí me enseñaron que defendiera. Es más, ¿dónde dice en un solo pasaje de la Escritura, aún el apóstol Pablo, dónde dice que el que debe ministrar la cena del Señor es el pastor? Pero vaya usted y dígale a su pastor: pastor, viera qué gloria, porque el viernes reuní a mi familia y tomamos la cena del Señor. ¿Cómo que tomaron la cena del Señor? Sí, llamé a mis hijos, pastor, en mi casa. Compramos jugo de uvas y hicimos pancito y tomamos la cena del Señor. ¿Y a usted quién le dio autorización de hacer eso? De pastor, porque no, señor. Yo soy el autorizado en la iglesia para dar la cena del Señor, nadie más. Y nadie se atreve a refutar ese argumento porque viene de la iglesia católica. Ay, es que los evangélicos son tan católicos. Son tan católicos, mi hermano, perdón, hay que decir las cosas como son. Yo sé que esto por eso se llama sin tapujos. Esto rompe tabúes. Hay tanta costumbre católica dentro de la liturgia evangélica. Usted ve a alguien de los feligreses impartiendo la Eucaristía en la iglesia católica. ¿Quién es el único que puede impartir la Eucaristía? El sacerdote, punto, se acabó, el sacerdote. ¿Quién es el único que puede impartir la cena en la iglesia de Cristo? ¿El pastor? Sí, mi hermano. Si tiene pico de pato, si tiene cola de pato y patas de pato y hace cuacuá, ¿qué cree usted que es? ¿Un gato? ¿Me explico? ¿Quién celebraba Pesaj? Es que si seguimos sacando el origen de la celebración, no vamos a entender ni dimensionar la cena del Señor. Queremos separarlas y no podemos. Es que no existe una forma lógica, ni siquiera es lógica, de separar algo que tiene nombre, apellido, origen y propósito. Porque Pesaj se instituyó como la liberación profética que vendría a través de Mesías. En ese momento de Pesaj, en Éxodo, cuando están saliendo de Egipto, es una liberación literal. Dios los está sacando de la tierra de Egipto. Pero les dice: estatuto perpetuo, seguirán celebrando esto una vez al año, recordando su salida del cautiverio. Pero no les dice: es porque esto proféticamente significa que el Mesías que ha de venir. No les hablan nada de eso.
les da la instrucción, esta es la instrucción, año a año, siglo tras siglo, ustedes celebrarán esto. Cuando aparece Jesús en escena, Jesús comen el cordero, hacen todo el cordero, pero de la cena rescata solo dos cosas, pan y vino, y dice, esto soy yo. Ustedes lo han celebrado por generaciones atrás y les estaba vedado, les estaba oculto el significado, no sabían de quién estaban hablando, pero todo esto que ustedes celebraron una vez al año habla de mí y ahora yo estoy aquí, y a partir de este momento ya ustedes no celebrarán esto pensando en el pasado, sino de hoy y en adelante la celebración adquiere un nuevo concepto. Ya no es necesario el cordero, yo soy el cordero inmolado. Ya no necesitan ustedes pensar en el pan como un aditamento de la cena, yo soy el pan de vida. Ya no necesitan ustedes tomar el vino como una parte esencial de la cena, porque es que en la cena había vino. Ahora dice, no, ahora este vino es importante. Escuche esto. El vino no estaba incluido en la cena de Pesaj como un elemento. No estaba incluido. Cordero, hierbas amargas, pan. Básicamente tres cosas. Cordero, hierbas amargas, pan. ¿Ok? El vino era el acompañamiento de una cena normal. O sea, si usted no se come eso, si no se toma algo, se atraganta, mi hermano. Así, literalmente. A veces le ponemos mucho espíritu a algunas cosas. No, literalmente. Si usted no tomaba algo, aunque fuera agua, ¿cierto? Pero no se menciona ni el agua, ni se menciona el vino, ni se menciona nada. En Pesaj, original, Éxodo, Levítico, no se menciona. Cuando Cristo celebra Pesaj, quita las hierbas amargas y las cambia por vino. Porque ya no hay amargura, porque ya el Mesías está entre nosotros. Ay, yo no sé si a usted se le reveló lo que le acabo de decir, pero las hierbas amargas hablaban del cautiverio, hablaban del dolor, de la angustia que se vivía antes, y Jesús las quita y dice, ahora tráigame el vino. Ese no estaba en Pesaj, no, por eso dice, un nuevo pacto hago hoy. Tomó el original y lo modifica, lo transforma. Y dice, ya no vamos a usar hierbas amargas. ¿Por qué? Porque no es necesario. No estamos hablando de dolor, de pena. Estamos hablando de victoria, de gozo. Dice, y esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Por esa sangre yo soy libre. Por esa sangre yo soy redimido. Por esa sangre yo soy restaurado. Por esa, ¿me doy a entender? Por eso entra en la cena, entra el vino y ya no la hierba amarga. Porque yo no tengo que estar volviendo atrás para ver el pecado que dejé. Ahora yo voy hacia adelante mirando hacia lo que Dios tiene para mi vida. No sé si lo captan conmigo. Y entonces Él dice, esta copa representa mi sangre, que es para perdón de los pecados. Y el pan siempre he sido yo, el pan de vida. Recuerde que Jesús dice, yo soy el pan de vida. Ustedes, sus ancestros comieron maná. Yo soy el maná. O sea, mire Jesús hablando. Aquí no es Pablo, aquí no es Pedro, no. Es Dios hablando y diciéndonos. Y nosotros nos vamos a creer que es más importante lo que dice Pablo que lo que dice Jesús, que lo que dice Dios. Solo para fundamentar un rito religioso. No sé si les queda claro hasta aquí. Preguntas y o comentarios. Mientras no me digan paz, puede comenzar otra vez. Podemos empezar de cero. ¿Todo está bien? Vea, si todo está bien, hago lista para que ¿cómo se llama? Hago quiz. Para que comiencen a enseñar esto. Juanca, excelente. Bueno, si usted no lo enredó, yo lo voy a enredar. Pero sí. No, tal vez, no sé si es una pregunta o un comentario, pero
sobre el término, ¿verdad? De tapujos, así se llamaban las prédicas, ahora sin tapujos. Pero cuando me puse a ver ahí un poquito de qué significa tapujo, ¿verdad? Dice que como, no sé, rodeos, enredos, reserva, como que hay algo oculto. Entonces la duda mía de esto es que si nosotros en esa religiosidad y nosotros mismos mejor yo me pongo mis tapujos es como arroparse con algo, ¿verdad? Entonces, si yo ya sé del pecado, bueno, entonces mejor me compro mi vestido y me pongo y ignoro, ¿verdad? Y es más, no estudio la palabra porque si estudio me doy cuenta que no estoy bien. Entonces, cuando usted le da este concepto de sin tapujos y toda esta explicación que nos da, yo entiendo, bueno, es que somos muy religiosos, entonces, ¿verdad? A todo le ponemos tapujos, a todo le ponemos como una excusa para seguirlo haciendo, ¿verdad? Entonces, no sé si estoy interpretando bien el concepto de por qué le ponemos tantos tapujos a Dios y si las cosas son como son. Pienso más que todo direccionando esto que cuando decimos que es doctrina sin tapujos, yo me enfoco más en el tema de la enseñanza religiosa que hemos recibido a través de generaciones. Cómo se le han venido añadiendo factores humanos que terminan de una u otra forma corrompiendo lo que originalmente se quería a través del dogma, a través de ese señalamiento doctrinal. Entonces, ¿cómo se saca la esencia espiritual del concepto y se diluye entre un montón de esencias adicionales, de prácticas adicionales, de añadiduras de característica humana? Entonces, ya no veo el concepto como tal, sino una práctica enseñada a través de las generaciones que cada vez se hace más compleja, que cada vez me distancia más del punto que Dios quería que yo mirara para comenzar a ver lo que otros han querido imponerle. Por eso Jesús hablaba en algunos momentos sobre las cargas. La gente cree que cuando Jesús dice, traigan sus cargas delante de mí, ¿verdad? La gente cree y enseña de una forma errónea que está hablando de trabajo natural. O sea, si está cansado de su trabajo, venga, ponga su trabajo sobre mí y yo lo haré descansar. No está hablando de eso. Jesús no vino a alivianarle la carga física a nadie. Está hablando de las cargas que la ley imponía, la ley de los fariseos imponía sobre los hombres, que era prácticamente imposible de cumplir. ¿Explico? Tome en cuenta que más de 2000 mandamientos se adicionaron, o prácticas se adicionaron a los mandamientos estipulados por Dios. Incluso se habla hasta de 4000. Entonces imagínense de qué estamos hablando. La observancia de un mandamiento puro versus la observancia de ese mandamiento siglos después de un montón de rabinos que interpretaron cómo se tenía que hacer para observar este mandamiento. Entonces, ¿qué hace Jesús? Les dice, quiten esas cargas que les enseñaron estos maestros y volvamos al origen. Por eso la gente no dimensiona la vida en Cristo y dicen que es pesadísimo y dicen que es costosísimo y porque no entienden que es fácil. Es simplemente vive la vida que Dios quiere que vivas. Pero es que es tan difícil. No, lo que es difícil es seguir el rito que te enseñan las religiones, seguir los parámetros o sea, para quedarle bien a Dios parece que primero hay que quedarle bien al hombre. Y si le quedas bien al hombre, entonces ya puedes comenzar a quedarle bien a Dios. No, Dios es lo más importante, el hombre se puede quedar a un lado. Entonces cuando hablamos de tapujos, hablamos de toda esa estructura, esa telaraña que se ha puesto encima de los preceptos, donde se ha querido venir a traer un rito que no es el rito que la Biblia te enseña originalmente, sino la estructura ideológica que sobre ese rito se acumuló a través de los años por personas que han pensado que debe ser A, B o C pasos para llegar a ese punto, cuando Dios dice solo hágalo. Entonces, Dios dice, ámeme. Jesús dijo, la ley está en 2 mandatos. 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas.
y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la dificultad de eso? En que para amar a Dios ahora hay 400 pasos, porque los estudiosos determinaron que había 400 y pico de pasos para poder decir que amo a Dios. Y amar a la otra persona, no, es que esa no. Es que esa sí cuesta, porque es que me cae tan mal. Es que cómo voy a amar yo si me están haciendo esto. Es que cómo voy a amar yo si... Y Jesús dijo 2 cosas: amen a Dios, amen a las personas, punto. Si nosotros viviéramos la palabra tal cual está, seríamos casi santos. Pero nos vamos en las marañas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Los tapujos nos hacen ver que lo que hay debajo es vil, menospreciable, degradante. Por eso el tapujo. Un sinónimo de tapujo es como un taparrabo. Entonces, no, ¿cómo vamos a ver la ley así? No, ¿cómo vamos a ver? Es más, solo el concepto de la ley ya es infundado por la religión. Cuando hablamos de los principios de la palabra, no es ley. La Torá no es ley. La Torá significa instrucción. Pero como es en el hebreo, no, es que vamos a seguir con el asunto de los judíos. Mi amado, es que el que no conoce, no crece, no aprende, no se eleva. Torá no es ley. La Torá literalmente significa instrucción. Es el camino que le dio Dios al pueblo para que siguiera. Ahí está. Pero después vino el concepto, es que es ley. Entonces ya tiene un peso diferente. Hay un marco de legalidad distinto. Y de ahí se abrazaron, ¿para qué? Para ponerle todo lo demás. El cómo cumplir la ley. Y la gente se pierde tratando de cumplir la ley cuando lo que tiene que hacer es entenderla y caminar con ella. ¿Me explico? Ese es todo el meollo del asunto. Entonces, ¿por qué decimos sin tapujos? Porque lo que queremos quitar es todo ese cúmulo de cosas que hay que no tienen origen en Dios ni en la palabra, sino que son pensamientos humanos que no digo que no hayan venido con buena intención, pero a veces vienen de conceptos muy puritanos, muy haciendo ver que nadie es capaz de hacer o de no hacer algo. Yo le pregunto a usted, ¿quién tiene más autoridad en su casa para ministrar la cena del Señor? ¿El padre de familia o el pastor de la iglesia? Delante de Dios. El religioso dice el pastor. Y si el pastor es un gran pecador agazapado que nadie sabe lo que está haciendo, y el papá de la familia se está guardando para Dios, está íntegro en su corazón para con Dios, ¿te das cuenta? Amado, es que ¿para qué nos vamos a hacer enredos? El hecho de que un pastor esté en una tarima, tenga cierta ropa y sea elocuente en su forma de hablar, no significa que está de acuerdo con Dios con él. Que Dios lo tolere es otra cosa. Pero que esté alineado con Dios, eso yo no lo puedo saber, mi hermano. Aquí puede venir alguien que usted dice, pero mire los milagros que hace. ¿Acaso al hacer milagros, Judas no hizo milagros? Yo le hago a usted la pregunta, ¿Judas hizo milagros o no hizo milagros? Ahí respóndame algo, así como para saber cómo que sí leyó el pasaje. Entonces, si Judas hizo milagros siendo Judas, adelante. Y no pasa, y eso que usted dice de que no tomar la cena indignamente, digamos, en Lucas 22 dice como título, complot para matar a Jesús. Dice, y entró 22:3, y entró Satanás en Judas, y no había llegado la cena del Señor todavía. O sea, quiere decir que cuando tomó la cena, ya estaba el complot, de hecho, ya. Estaba metido dentro de Judas, ya estaba listo. Porque acuérdense, es que eso es lo lindo de estudiar con el marco amplio. Recuerden que cuando Jesús está en la cena, ya Satanás está dentro de Judas. Porque dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y todo el mundo se queda como en el chiste, ¿verdad? ¿Seré yo, maestro? Usted lo ha oído, ¿verdad? No me diga que no, usted ha oído ese chile. ¿Seré yo, maestro? Y dice Jesús, el que ponga su mano junto a la mía,
al tomar el pan y hace Jesús así, y Judas estaba viendo seguro el pato del que hablamos hace un rato, y hace Judas. O sea, si Satanás no había entrado en el corazón de Judas, ¿cómo es que entonces todo se alinea a la perfección? Ya estaba vendido, ya Jesús tenía precio, ya estaba todo consumado, estaba listo, y Jesús lo sabía. Ay, es que la cena no se toma indignamente, mi hermano, por favor. El que está en esa mesa era Jesús, el Hijo de Dios. Dios mismo estaba sentado ahí. Dejemos de creernos mejor que eso. Dejemos de creernos mejor que Él. Porque Jesús era el único y será el único en el mundo entero que tenía la autoridad para decirle a Judas: apártate de mí, Satanás. Era el único que podía decir eso. Y Pedro, y usted ni siquiera me vuelva a ver, Pedro, porque ya le digo lo que tengo reservado para usted. No dijo Pedro: Señor, yo nunca te dejaré, yo pelearé por ti. Ay. Mira, Pedro, si antes que el gallo cante. Ay, por cierto, cuando dice la palabra antes que el gallo cante, no está hablando de una gallina, mi hermano, de un gallo. Sí, me refería a la especie. No está hablando de un ave. Está hablando de un proceso dentro del mover del hebreo, del sacerdocio hebreo, que significaba el gallo. Pero eso se lo voy a enseñar después, cuando esté más blandito. Hay muchas cosas que no se entienden de la palabra, que uno dice, y cantó el gallo, ¿qué? No fue ese gallo el que cantó, fue otra cosa. Pero hay que estudiar un poquito de cultura hebrea específicamente para saber de qué se trata. Pero estaba ahí Judas, Pedro. Mire, el único que se salva, y digamos que se salva, era Juan, porque estuvo con él en la cruz. Pero de ahí en fuera, mi hermano, nadie se salvó. Tomás, mire, viéndolo resucitado, todavía qué bárbaro el Tomás, viéndolo resucitado, ay, es que será un fantasma, es que yo no sé. Yo necesito meter la mano en la llaga, y se le aparece Jesús: Tomás, venga acá, hágalo. Y va Tomás. O sea, con solo verlo, mi hermano, ya yo caigo postrado a los pies. No, voy a ver si es cierto. La gente con la que se juntó Jesús. Y a veces los pastores decimos: ay, Señor, tú pasaste peores cosas que yo, dicen. ¿Me explico? Entonces, vea qué interesante esto. A veces le damos connotaciones desde la óptica religiosa aprendida que desde la palabra, porque aprendemos el texto, pero no tenemos contextos, y los contextos no son solamente capítulos antes, capítulos después. Contextos son históricos, contextos son de versión, contextos son comentarios, contextos son un montón de cosas para poder entender lo que en ese momento se estaba viviendo, para poder dimensionar lo que hay ahí. Entonces, vea qué interesante. Judas echó fuera demonios, porque dice la palabra del Señor en Lucas que Jesús manda a sus discípulos, a todos, y les dice: váyanse, en parejas, eso sí, parejas de dos, váyanse. Y dice que regresaron ellos, Judas inclusive: Señor, los demonios salían huyendo, los enfermos se sanaban. Y Jesús les llama la atención y les dice: ay, mis chiquitos, no se alegren porque los demonios se van, porque los enfermos, alégrense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y Judas no entendió. Judas, mi hermano, hizo milagros que usted y yo seguramente ni soñamos hacer. Ay, nosotros somos los grandes evangélicos. Los hijos de Dios. Dios debería darse con una piedra por el pecho de tener un hijo como yo. A veces pensamos esas cosas. Y Judas, siendo Judas, echó fuera demonios. ¿Cuántos demonios ha echado fuera usted en estos días? Bueno, tal vez no en estos días, digamos el año pasado, para ser consecuente, ¿verdad? 2 años. Bueno, 5, digamos que es con pandemia y todo estaba difícil, ¿verdad? Hace 5 años, ¿cuántos demonios echaba usted al día? Bueno, tal vez el tema de los demonios es un poquito complicado, a veces se aferran, ¿verdad? Se pegan muy duro. Enfermos. Mi hermano, si a veces ni oramos por una gripe. Y Judas sí,
sacó fuera demonios y sanó enfermos. Entonces, si nos comparamos con Judas, estamos debiendo. Qué fuerte, ¿verdad? Pero la única forma de romper las estructuras religiosas, mi hermano, es darles con el mazo de la verdad. ¿Usted cree que las paredes se cavan acariciándolas? ¿Cuántos han hecho una remodelación en su casa? Importante, ¿verdad? No es mover un sillón para acá y el otro, no, eso no es una remodelación. No invente. ¿Cuántos han tenido que botar una pared? Y lo peor de botar una pared es no saber de qué está hecha. Y va uno todo, ¿verdad?, a darle a la pared y se da cuenta de que tiene alma de cemento y de piedras, porque antes les echaban unas piedras sacadas de los ríos y quedaba eso, mi hermano. Y vaya, dele mazo y dele mazo. Entonces, la única forma de romper esas ligaduras religiosas que nos han sido enseñadas a través de los años es con el mazo de la verdad y el Espíritu Santo. Pero déjeme decirle, yo a usted le puedo traer la Biblia en el hebreo, en el griego, la Biblia en el arameo, la Biblia, bueno, todas las Biblias inspiradas por el arcángel, no sé, Gabriel, que si no tenemos revelación del Espíritu Santo, ni la vamos a entender, ni la vamos a recibir, ni vamos a caminar en ella. Porque seguimos chocando con la pared, seguimos chocando con la religión, seguimos chocando con la religión. Porque es lo que fuimos enseñados a hacer. Y hay cosas de la religión que están bien. No hay que ser tampoco, no hay que satanizar la religión de esa forma. Hay cosas que están bien, hay principios de reverencia, principios que la iglesia evangélica ha perdido. Y hay que ser honestos, o sea, tampoco hay que llevar las cosas al extremo. Usted va a la iglesia católica y todavía hoy se respira, por lo menos en alguna forma, esa reverencia, ese tema de que la gente entra y hay un ambiente, ¿verdad? La iglesia evangélica es un jolgorio, a veces que parece que quién sabe qué está pasando. La iglesia evangélica ha perdido reverencia. ¿Se acuerda hace muchos años que la gente llegaba a la iglesia y se hincaba? Yo no sé, tal vez los que tenemos muchos más años de estar en la iglesia, recordamos eso, que la gente llegaba, más los cultos de oración, bueno, eso es de siempre, pero la gente llegaba y se hincaba y se ponía a orar y toda la historia, ¿verdad que sí? A ver, ¿de dónde habremos sacado nosotros eso? De la iglesia católica, donde la gente entra y lo primero que hace es hincarse. Pero los católicos, no, mi hermano, si nos ponemos a sacar el catolicismo de la iglesia evangélica, nos quedamos sin iglesia evangélica. ¿Estoy diciendo que está mal hincarse? No, por supuesto que no. Estoy diciendo, ¿de dónde se aprendió? ¿Espontáneo? No, mi hermano, es una herencia en el rito. El ritual de la iglesia dice que hay que llegar a hincarse. Ahora la iglesia no se postra ante nada. Es tan orgullosa que ni siquiera en la adoración más poderosa se hinca. Esto que le estoy diciendo también es muy fuerte. Ahora no nos hincamos por nada. Antes la gente pasaba hincada, mi hermano, y la gloria de Dios descendía. Hoy la gente está de pie y la gloria de Dios parece que no viene. Parece que no vino. Tenemos que volver a algunos rudimentos. Entonces ve, no todo es malo. Porque te enseñaban antes reverencia, respeto. Dios es muy grande. Ahora el que es muy grande es el hombre. Ahora el que es muy grande es el hombre. Porque se dejó de enseñar temor de Dios en la iglesia para comenzar a enseñarte a ti cómo ser mejor persona. Y que tú seas mejor persona es muy bueno para vivir aquí en la tierra, pero tú puedes ser la mejor persona que si no está Cristo en tu corazón no vas al cielo. Así de plano. ¿Y en qué se resume todo? Ama a Dios y ama a tu hermano. Eso es todo. ¿Ves cómo todo nos lleva al mismo principio? ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Amada. Amadita. Amadito. No, ahora decías que en el Éxodo, cuando se instituyó lo de Pesach, Dios le dijo a Moisés
que lo que se iba a hacer en ese día, esa noche, era comer el cordero, cocinar el cordero, comerlo, pan sin levadura y hierbas amargas. Pero cuando Jesús toma la cena, ya hay vino en la cena. Yo sé que hubo un mandato y la sangre del cordero había que ponerla en los dinteles, y Jesús dice, este vino es mi sangre, ¿verdad? Sé que el vino representa la sangre de Jesús, pero entonces, ¿cuándo se metió el vino en la cena? ¿Verdad? O sea, ¿cuándo trajimos el vino representando esa sangre? ¿O fue Jesús el primero que dijo? ¿O fue Jesús el que reveló, este vino representa mi sangre? Y a partir de ahí tomamos la cena con la revelación de que el jugo de uvas que nosotros tomamos es la representación de la sangre de Cristo. ¿Jesús comió cordero? ¿Seguimos comiendo cordero? ¿Ya no? Ok, preguntas puntuales, respuestas puntuales. Recuerden que la semana anterior tocamos el tema de las condiciones rabínicas durante el tiempo del exilio babilónico, ¿verdad? Donde sale el Talmud babilónico y demás. En ese tiempo, cuando Israel es llevado cautivo, Judá específicamente, llevado cautivo a Babilonia, como ya no existe un templo donde poder llegar y enseñar la palabra, los rabinos comenzaron a estudiar y a preservar el carácter del judaísmo ahí en Babilonia, y comienzan entonces las observancias de los rituales de acuerdo a lo que ellos comenzaban a interpretar. El vino siempre estuvo presente porque es parte de la idiosincrasia en Israel. El vino era con lo que se tomaban las cenas, la comida de la casa. No es como nosotros que nos compramos un refresco, una gaseosa o un jugo de algo, era vino. Entonces siempre estuvo presente. Tan así que note que el primer milagro de Jesús es convertir el agua en vino. Esto es un hecho muy, pero muy relevante. Porque Jesús inicia su ministerio con vino y cierra su ministerio con vino. Y no lo hemos mirado. Vean la relevancia que había aquí. Entonces, el vino siempre estuvo presente en Pesaj y en las demás festividades. Pero recuerde también que hablamos de algo que se llama el Seder de Pesaj, o sea, el orden que se lleva. Y dentro y después o posterior al exilio babilónico, los rabinos instauran la observación de las 4 copas de vino. ¿Recuerda? Que cada una representaba una forma poderosa en la que Dios lo sacó de Egipto, y la cuarta para el profeta Elías, que representa la venida del Mesías. ¿Enseñó Dios eso? En ningún lugar. Le pusieron los rabinos y hasta el día de hoy se observa en el Seder de Pesaj que tiene que haber 4 copas de vino. Entonces, ¿estaban las copas de vino en el Pesaj de Jesús? Sí estaban ahí, porque Jesús vino ¿a qué? A cumplir. ¿Comió Jesús las hierbas amargas? Sí las comió. ¿Comió el cordero? Sí lo comió. ¿Por qué? Porque si no lo hubiese comido, los discípulos le hubieran dicho, ¿y por qué tú no comes esto? Ah, es que esto ya no, porque ya esto... No, Jesús lo cumplió, tenía que cumplirlo. ¿Cuántos Pesaj comió o disfrutó Jesús? No sé, 33 años, menos unos cuantos, más de 30 Pesaj, y todos iguales. Comió cordero, hierbas amargas, había esto, había lo otro, todo. Pero cuando Él lo instaura, cuando Él lo enseña, ¿qué hace Él? Limpia el camino, quita la tradición, arranca todo lo que le había sido añadido y lo devuelve al origen. Y dice, el cordero ya no, porque soy yo. Las hierbas amargas ya no, porque ya no hay tristeza en la cual pensar, sino que ahora hay alegría. Por eso yo pongo el vino. ¿Por qué pone el vino? Porque había 4 copas en la mesa. Cada uno tenía que echarse 4 tragos de vino. Y Jesús dice, esto yo no lo enseñé en ningún momento. Entonces vamos a limpiar esto y vamos a quitar esas 4, porque una de ellas habla del Mesías. Si ustedes no van a seguir hablando del Mesías siempre, ya estoy aquí. ¿Me explico?
¿Qué hizo Jesús? Limpió la mesa ¿de qué? De la tradición. Y volvió a instaurar ¿qué? El fundamento original. Ya no el cordero, porque el cordero habla de mí. Ya estoy aquí, ¿para qué va a seguir comiendo el cordero? ¿Por qué se come el cordero hoy? ¿Quiénes lo comen? Bueno, lo comen evidentemente los judíos en su celebración de Pesaj, porque el cordero habla de la redención del pueblo de Egipto. No lo dimensionan sobre la liberación del Mesías para perdón de los pecados, porque ellos no reconocen a Jesús como el Mesías. Nosotros sí entendemos lo que está ahí. El Mesías fue representado siempre en el cordero. Por eso es que Jesús, después de eso, ya no hay cordero, porque ya fue inmolado, uno y para siempre, ya nada más. ¿Cuál es la celebración de Pesaj ahora? Pan y vino, punto. Porque fue lo que dijo Jesús. Y el único que podía modificar el orden de la festividad era el mismo que la había entregado por primera vez. Pesaj, la primer fiesta, que es de las fiestas del otoño, no, de primavera. Pesaj nos está hablando a nosotros de la redención a través de Cristo, el Cordero de Dios. Entonces ya Él muere en la cruz del Calvario. ¿Para qué vamos a estar señalando siempre el Cordero que se muere? Cada vez que comemos el Cordero en Pesaj, lo que estamos diciendo es, y el Mesías viene, y pues ya vino. Entonces ya el Cordero ya no más. Él es el pan, Él es el vino. ¿Sí? ¿Se responde a la pregunta? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Uy, Mare, eso tiene que quedar grabado. Yo vi a personas, parejas, que le servían de corazón a Dios con sus hijos y a esos no los apartaban, no les daban la cena. ¿Dónde se me metió Marela? El tema en el que se metió Mare. La pregunta de Mare es, o no una pregunta sino un comentario, personas que no estaban casadas y que no podían tomar la cena. Vea, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte. En Dios no existe la pareja juntada. No existe. La pareja juntada literalmente está huyendo de un precepto. El primer matrimonio fue evidentemente Adán y Eva, delante de Dios. No hubo una ceremonia. El hecho de que no haya una ceremonia no significa que no hubiera un pacto. Pero la ceremonia del matrimonio la encontramos cuando Dios en Sinaí entrega la ketubá o el acta o los principios de la palabra al pueblo de Israel. Dios es el esposo, Israel es la esposa. Él le da su palabra. Lo que está haciendo es dándole el pacto señalado de él, de que si ella cumple el pacto que está ahí escrito, Israel, su esposa, le irá bien, y etcétera, etcétera. Entonces, Dios se casa, digámoslo así, con Israel en el monte Sinaí. ¿Ok? Porque el principio del matrimonio es pacto, unión. Las parejas que se juntan pueden ser muy lindas, pero están sin pacto. Es tanto así, tan importante el tema del matrimonio, que Jesús, cuando venga por segunda vez, va a tomar a la iglesia, que es su novia, y la va a llevar a presentársela al Padre para que el Padre los case. Y ya cuando Jesús vuelve en su segunda venida, como lo estudiamos en Apocalipsis, viene con su esposa, no viene con la pareja. Jesús no viene con su pareja, viene con su esposa. Hay un principio. Por más lindas que sean las personas, y esto tengo que ser muy claro, por más lindas que sean las personas, por más llenas del Espíritu Santo que sean las personas, por más lo que sea, si no están casadas,
están evadiendo el principio. La pregunta, ¿y por qué no se quieren casar? Olvidémonos de que es que no hay plata porque ahora en el registro civil es gratis. Es temor al compromiso, es que yo no sé si vamos a aguantar, porque hay mucha gente que se junta y vive de lo más bien, se casan y se divorcian, pura humanidad. Entonces, la gente dice, es que tienen 20 años de estar juntos, ya es como si estuvieran casados ante la ley. No podemos emular o no podemos comparar la ley de los hombres con la ley de Dios. La ley de los hombres, si no está sujeta a la ley de Dios, no funciona. Entonces no es lo que yo pienso ni lo que yo siento, es lo que Dios ordena. Y Dios estableció el matrimonio. Ahora, no dice Dios en ningún momento, tiene que... Adán dijo, y dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. No dice que se están casando, porque está intrínseco al principio. No había un ministro que los casara, no había esto, no había lo otro, pero esa figura del matrimonio aparece ahí. Si alguien vive en unión libre, ¿por qué es que no puede servir? No es que no puede servir porque sean malas personas o porque el Espíritu de Dios no se manifiesta en ellos. Es porque están rompiendo un principio de la palabra. Y yo no puedo servir rompiendo, infringiendo el principio, porque lastimosamente lo negativo a veces es más evidente que lo positivo. Y el ser humano está más llevado a rebelarse contra los ordenamientos divinos que a seguir las instrucciones de Dios. Entonces, si una pareja sirve estando en unión libre y se permite, muchas veces no es porque sean muy buenos, muchas veces es porque hay algo más de por medio. Y no quiero que se me vayan de la iglesia y que se me resientan, pero bueno, ahí estaríamos juzgando un poquitito y no quiero caer en eso. Si una pareja sirviera en unión libre, ¿qué argumento podría tener yo para decirle a otra pareja, usted se tiene que casar? No puedo, porque inmediatamente se señala, pero es que estos están en unión libre y tienen de estar sirviendo aquí toda la vida. Sí, pero es que son diferentes. A ver, dígame por qué. Ah, porque es que ellos vinieron aquí, ya venían en unión libre y todo. Sí, y cásese, cásese, cásese a quien pueda. ¿Me explico? ¿Cuál es nuestro deber? Llevar a las personas a la palabra, a que se cimenten en la palabra, no en lo que ellos consideran que es bueno. Porque la ley humana dice que si ya tiene tanto tiempo de convivencia, tiene los mismos derechos que el matrimonio. Pero Dios no dice eso. Jesús habla del matrimonio, siempre. Jesús habla del matrimonio. Es más, Jesús estuvo en una boda, porque la boda habla de la relación entre Dios y su iglesia, entre Dios y su pueblo. Por eso es que la boda es importante. Y hay que enseñarla desde ese punto de vista. ¿Ves? Ana, creo que ibas a participar. Mejor no. Ya está bien. Ok. Bueno, el tiempo se nos ha alargado. No sé si generamos una segunda sesión de preguntas, porque hoy hablamos solamente de la cena. ¿Ustedes no tienen preguntas sobre el bautismo en agua? Nadie me preguntó si una persona bautizada, porque hay que bautizarse para tomar la cena. ¿No quieren saber eso? Está bien, entonces no se los digo. Se los digo rápido. ¿Por qué se dice tradicionalmente que los únicos que pueden tomar la cena son los que se han bautizado? ¿Ah? O servir en una iglesia, solo los que han sido bautizados. Dentro de muchos principios o parámetros que encontramos hoy en la iglesia cristiana, el estar bautizado es como ese gancho, como ese punto de unión de la gente con la iglesia particular donde se está congregando. Si una persona no se bautiza, genera esa sensación como de que en cualquier momento se puede desprender, se puede ir todo el asunto. Y no estamos entendiendo el principio del bautismo. El bautismo no es para que la gente se quede en la iglesia, ni el bautismo es para que la gente entre al cielo. El bautismo es para que la gente confiese abiertamente
a Jesucristo como su Salvador. Es el acto de fe y de manifestación pública de mi credo. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al origen, encontramos que la gente recibía el mensaje de Jesús, lo abrazaba y se bautizaba de una vez. Hoy no, hoy hay un curso prebautismal que dura hasta un año y no viene con la intención primordial de que la gente aprenda, es para ver si pega en la iglesia. Entonces, ¿para qué vamos a bautizar a alguien que se va a ir a los 2 días? Se bautiza y se va. Entonces estamos pensando más en la gente que no se queda en la iglesia como un número que en el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué se dice hoy que el que no se bautiza? Porque estamos pensando precisamente en el rudimento establecido por los hombres. La gente tiene que bautizarse aún sin saber nada de Cristo. Lo único que tomó fue la decisión de recibir a Cristo como su Salvador y bautizarse. Eso es lo que la Biblia enseña. No existe en toda la Escritura ni un solo pasaje que diga que antes de bautizarse tienen que pasar por un curso. No dice eso en ningún lugar y no lo va a decir nunca. ¿Me explico? La gente creía, recibía el mensaje y eran bautizados. ¿Por qué? Porque hay que entender, como enseñamos con el tema del bautismo, de qué se trataba el bautismo en el principio, que nada que ver con lo que hacemos hoy. Y hay que meterse en quién bautizaba y por qué todo. Entonces, ¿quiénes son los que sirven? Los que están bautizados. ¿Por qué? Vamos a ver, una persona que tiene 2 años de estar en la iglesia y no se ha bautizado, la pregunta es, ¿por qué no se ha bautizado? Recuerde que hay solo 2 ordenamientos de Jesús antes de partir al cielo: la cena y el bautismo. Dijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 2 ordenamientos que dijo Jesús. Obediencia. ¿Y por qué el bautismo es un sello de Dios sobre la vida de la gente? Este es mío. Voluntariamente está diciendo, este es mío. Una persona que dice, es que yo no me bautizo porque es que yo no creo en eso, no puede servir en una iglesia, porque ¿qué está enseñando? ¿Qué mensaje está transmitiendo? ¿Me explico? No es por un tema de que es que la iglesia, que no. El principio de la Escritura. Jesús dijo, bautícese. Yo digo no, ¿quién puede más? ¿Me explico? Pero es que el hermano, es que es 1.000.000 de diezmos, mi hermano. ¿Cómo se va a poner usted en esas? Bueno, está bien, dejemos ahí que el Espíritu Santo lo toque. Juicio estoy trayendo yo sobre mi vida, porque esto no se trata de cuánta plata trae a la iglesia, se trata del principio. Hay pastores que se mueven de esa forma, mi hermano. Déjeme la parejita ahí tranquila, que no se casen, pero es que el diezmo de esa gente es demasiado importante para nosotros. Pero quieren servir en alabanza. Jesús de la gloria. Bueno, no importa. Señor, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Me doy a entender? ¿Cómo los principios se desvirtúan de acuerdo a la necesidad o el interés de cada persona? Eso es lo que pasa hoy. Entonces, la gente que sirve tiene que estar bautizada. Idealmente sí. ¿Cuándo no? Cuando no hay posibilidades del bautismo. Pero esa es la de menos. O sea, eso es lo que menos ocurre. Lo que más hay es negligencia, más que la primera. ¿Me explico? ¿Alguien recibe a Cristo? Es mi criterio. Máximo 1 semana después ya tiene que estar bautizado. Lo que pasa es que antes era más fácil porque usted se iba para un río y así pasaba. Se iban para un río y hacían ahí todo y se bautizaba la gente. Búsqueme un río donde bautizar ahora a alguien. Primero porque ahora son así, ¿verdad? Chiquiticos, en verano. En invierno no se puede. Cuando lo vemos es que hace así. Miogo. ¿Verdad? Dios guarde, no se puede. Pero primero, la escasez de espacios. Una piscina. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este principio del bautismo? Que lo adecuamos a la posibilidad que tenga la iglesia para ir juntos a un lugar para hacerlo. Yo soy del criterio de que en todas las iglesias debiera existir una pila bautismal. Debiera haber una pila bautismal. ¿Para qué? Para que los que aceptan a Cristo, es más, este es mi criterio completo para que usted lo tenga. El que recibe a Cristo, la iglesia debiera tener la pila bautismal y un juego de batas
por decoro, para que la persona vaya, se quite su ropa y se ponga la bata. Y venga, se bautiza, se seca, se pone su ropa y se va. Así de simple. Dejémonos de cosas, dejémonos de... Cuando la gente se bautiza en el momento en que reciba a Cristo, ¿qué pasa con ellos? Hay un sentimiento de pertenencia. Soy del cuerpo de Cristo. Hoy reciben a Cristo y vienen a la iglesia y ahí empiezan un curso de doctrina que a veces el que lo da no sabe. Y es más aburrido que el partido de ayer. Estoy dolido en el corazón. Y se van, y se van, y se van, y como no entienden, entonces terminan perdiéndose. Y uno dice, ve, es que no estaba listo para pertenecer a la iglesia. No, hombre, nosotros le echamos. Sentido de pertenencia. Recibe a Cristo, se bautiza, esa persona no se va fácil de la iglesia. Ahí se queda, ahí se sostiene. ¿Me explico? Principios. Principios. ¿Cuál es el texto para eso? Cuando Juan enseñaba, cuando Juan predicaba el evangelio del arrepentimiento, dice que la multitud se arrepentía y le pedía a Juan que los bautizara. ¿Cuál fue el curso prebautismal que hizo Juan? Ninguno. Entonces dejémonos de cuentos, mi hermano, dejémonos de tanto tapujo, dejémonos de tanta cosa y dejemos de ponerle más parches a lo que simplemente es obediencia y principio eterno. Amén. Yo no sé si quiere que hagamos de hoy en 8 otra sesión, pero traiga preguntas, eso sí. Amén. Tenemos 3 temas: el tema de diezmos y ofrendas, que fue el con el que iniciamos, el bautismo en agua y la cena del Señor. Son los 3 temas que hemos visto. Entonces, traiga preguntas sobre eso. Cualquier pregunta que usted tenga, tráigala y la respondemos, si el Señor lo permite, de hoy en 8 días. Vamos a orar. Padre amado, gracias por esta noche donde tu palabra siempre es clara, siempre es fiel, siempre, Señor, alimenta nuestra vida. Tú eres un Dios que siempre a manos abiertas nos entregas revelación, sanidad, nos entregas, Señor, las llaves para poder entrar en esa dimensión del reino donde aprendemos que tus principios van más y son más profundos y más relevantes que los métodos que nosotros podemos utilizar. Estos no son temas sencillos, Señor. Chocamos contra muchos muros y esto provoca reacciones, pero entendemos también que no estamos para hacer que la gente se sienta cómoda necesariamente con estas cosas, sino para instruir a las generaciones que vienen para esperar juntos, con regocijo, la venida que está cerca, tu segunda venida. Te amamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.